Fayal, Fundación para la Educación de Jóvenes y Adultos, presenta El Maestro en Casa, un programa para los estudiantes de bachillerato. Reciban un cordial saludo, queridos estudiantes. Soy el profesor Aníbal y juntos continuaremos estudiando la asignatura de Lengua y Literatura para tercero de bachillerato. Acompáñenme en el cuarto tema de la unidad 3, titulado Artículos científicos. La clase de hoy iniciará con un dato curioso. ¿Sabía usted que Ifeoma White, estudiante afrodescendiente de Estados Unidos, fue aceptada en 8 universidades de su país? El éxito de su admisión se debió a sus buenas calificaciones, pero sobre todo al ensayo que realizó y envió a los diferentes centros de estudio. Espero que esta pequeña anécdota haga reflexionar a cada uno de ustedes sobre la importancia de escribir adecuadamente textos científicos y académicos, porque estos podrían convertirse en oportunidades de becas, pero también porque de ellos depende su permanencia y culminación de estudios. Por ejemplo, hace unos años los estudiantes secundarios realizaban monografías para graduarse de bachilleres, y hoy en día para obtener una licenciatura debe presentarse una tesis. La clase de hoy analizaremos la definición de artículo científico, sus características y estructura. Un artículo científico es un texto que evidencia un trabajo de investigación, es decir, presenta resultados a partir de experimentos o exhibe nuevos conocimientos, nuevas teorías para interpretar la realidad. Este tipo de artículos no son escritos únicamente por biólogos o físicos, sino también por sociólogos, historiadores o artistas. Dicho de otra manera, todo aquel que quiera dar a conocer los alcances de sus hallazgos puede utilizar esta herramienta de divulgación. Las características de este tipo de texto son las siguientes. 1. Las ideas deben presentarse de manera clara y precisa, para evitar transmitir mensajes ambiguos o confusos. Sería buenísimo, compadre, que los científicos escriban pensando en nosotros. Imagínese, sabríamos de todo. Las tesis de nuestros muchachos no estarían abandonadas en una bodega. 2. La información debe ser producto de un proceso de verificación, es decir, sujetar la realidad a estrictos métodos y técnicas tanto de observación como de análisis. ¿Sabía usted, compadre Belermo, que Alva Edison, el científico que inventó la bombilla eléctrica, realizó 1000 intentos antes de darla por terminada? Imagínese cuántos experimentos habrá realizado. 3. Los textos científicos tienen trascendencia internacional, es decir, deben tener impacto en todo el mundo. Por ejemplo, si científicos ecuatorianos inventasen un proceso de pasteurización de leche en el que se invierta menos tiempo y recursos, de seguro llamará la atención de empresas nacionales y extranjeras. 4. Predominan los hechos y datos antes que las opiniones, es decir, son de carácter objetivo. 5. Los autores usan citas y referencias de otros textos para sustentar su investigación. 6. Además, se utilizan gráficos para que la información se comprenda más fácilmente. Ha sido cosa seria eso de escribir artículos científicos. Con razón mi nieto, el Gonzalito, pasa días y noches frente a la computadora. Yo también quiero aprender a hacerlos. La estructura de este texto varía dependiendo del centro de estudio o el lugar en el que se va a publicar. Sin embargo, a continuación presentaré una organización estándar. Al inicio se escribirá el título. Es el elemento que sintetiza la información del artículo. Luego se detallará el o los nombres de los autores. Después, el investigador presentará un resumen del artículo en un párrafo.
Más adelante se escribirá la introducción, que no es otra cosa que la exposición de las ideas generales de la investigación. Posteriormente, se describirán los métodos, es decir, las maneras a través de las que se realizó el estudio. Por ejemplo, es diferente una investigación basada únicamente en libros y lecturas a otra que requiere experimentos o encuestas. Luego de describir los métodos, se detallarán los resultados que se han producido a partir del análisis de las fuentes. Esto dará pie a las conclusiones, que son la explicación general de los resultados. Finalmente, se especificarán las fuentes de forma ordenada. El proceso de escribir es complejo, porque requiere mantener ideas claras e identificar la estructura que el texto requiere para ser comprendido más fácilmente. Además, se necesitan técnicas de corrección, tanto gramatical como ortográfica. Por otro lado, los artículos científicos demandan un dominio amplio de las habilidades expuestas, porque va a ser leído por un público incierto y se transformará en una fuente de investigación para futuros científicos. La actividad que propongo es realizar un organizador gráfico con las ideas más importantes sobre el tema estudiado. Ha sido un gusto analizar con ustedes este importantísimo tema. Un gran saludo y hasta pronto. IRFEYAL, Fundación para la Educación de Jóvenes y Adultos, presentó El Maestro en Casa, gracias a la colaboración de esta emisora.